Bueno, el tema de educación, el tema educativo, el SUTEP, el Ministerio de Educación, los diálogos, las conversaciones pendientes. Vamos a tocar ese tema ahora con nuestros invitados. Nos acompaña el señor Lucio Castro Chipana, es el secretario de Defensa del CEN, del SUTEP, del Comité Ejecutivo Nacional, y el secretario general del SUTEP, Alfredo Velázquez. Bienvenidos, maestros. Sí, muchísimas gracias por este espacio, María de Jesús, un gusto conocerte. Y bueno, estamos acá para conversar con el magisterio y la opinión pública y también hacer un llamado a las autoridades, al gobierno, que estamos a la expectativa de que se instale la mesa de trato directo, que es un derecho, una exigencia, una conquista ganada, no solamente del magisterio, sino de toda la clase trabajadora, el inicio de una instalación de una mesa de negociación colectiva. Perfecto. Señor Velázquez, el Ministerio de Educación, ¿no? Hay una resolución publicada ya en la que se nombra a 6 personas representantes del Minedu y por otro lado 6 personas representantes del magisterio, dígase oficialmente y legalmente representadas por el SUTEP. ¿Correcto? Sí. ¿Cuándo arrancan entonces las conversaciones y la mesa de diálogo? Ahora la pelota está en la cancha del ministro de Educación. Él ha destinado representantes. Nosotros lo hemos hecho el 29 de noviembre juntamente con el pliego de reclamos, pero sin embargo nos preocupa porque los plazos cada día son más cortos. El plazo de debate, de discusión de los pliegos y demandas terminan el 31 de marzo. Y ya concluimos prácticamente diciembre y enero, y 2 meses que hemos perdido valiosos y no se ha instalado y no se ha cronogramado el trabajo que debe hacer la comisión y ver los mecanismos de solución de las demandas. Entiéndase, ¿no es cierto, profesor Lucio Castro, que este pliego de reclamos contempla 50 puntos, los cuales debieran ser debatidos durante estos meses de verano? Así es, son 50 puntos que han sido elaborados y formulados en una convención nacional en donde han participado los delegados de todo el país. Esto es, el pliego de reclamos refleja la preocupación y expectativa de los maestros del Perú, y nosotros como dirigentes y como integrantes de la Comisión de Negociación Colectiva le planteamos al gobierno, le invocamos y exigimos que esta comisión se instale ya, porque el gobierno lo que tiene que hacer es evidenciar su preocupación por la educación y atender la problemática de los maestros. Una importante suma para, por ejemplo, refaccionar colegios, ¿no? Tanto en el Lima, Callao, como en el país. O sea, que hay un tema interesante por parte del Minedu. El otro tema es sentarse a conversar con los maestros. ¿Cuáles son los pliegos de reclamos? Sí, mire, la opinión pública debe saber que la negociación colectiva no es una dádiva de ninguna autoridad, es una exigencia y es un derecho de todo tipo de organización. En la Constitución Política lo ampara, en su artículo 28 dice que las instituciones de la dependencia del Estado, las negociaciones colectivas con la finalidad de solucionar conflictos y demandas. Y en esa perspectiva nosotros estamos planteando en primera instancia, teniendo en cuenta no una situación emotiva, sino esencialmente también unos compromisos firmados con el gobierno el 30 de mayo del año pasado. Defensa de la escuela pública gratuita de calidad. ¿Y esto qué significa? Significa incrementar el presupuesto para el sector de educación. De hace muchos años no se ha incrementado. El 6% del PBI es lo que piden ustedes. Nosotros planteamos progresivamente el 6%. ¿Eso qué va a significar? Que no solamente esos millones para mantenimiento, sino además que se cambie de una vez las infraestructuras diversas. Si en Lima y Callao hay deterioro de infraestructuras, en el interior del país mayor dificultad. El otro tema es también que se nos incremente nuestra remuneración, que hemos sido prácticamente postergada por muchos años. Soles, ¿no? 3.500, el 85 de la UIT. El otro tema también, hay una deuda social desde el año 91 que se le tiene postergado al magisterio. Muchos maestros incluso ya están dejando de existir, están pasando a otra vida. El otro tema es de que queremos nombramiento para docentes y auxiliares de educación y también incremento de remuneraciones para los auxiliares. Mire, los peores ¿Cuánto gana pagados, un auxiliar? Un auxiliar de educación gana un promedio de 1.100 nuevos soles, y si eres contratado un promedio de 1.000 soles. Y obviamente con ese monto de dinero no podemos subsistir. ¿Quién puede vivir con eso, señor, en este país? Imposible. Ahora, ustedes, señor Alfredo Velázquez, secretario general del SUTEP, le han planteado al Ministerio de Educación, ¿no es cierto?, efectivamente el 6% del PBI, el 85% de una unidad impositiva tributaria que está en 1.150 soles, ¿no es cierto? Y piden además un trato justo en cuanto a las capacitaciones. Sabe que va a haber evaluaciones, no se le corren a eso, ¿no es cierto? Pero piden ustedes que se incrementen el presupuesto para que tengan capacitaciones y puedan rendir bien en los exámenes a los que van a ser sometidos. ¿Tiene lógica? Sí, mira, el pliego de reclamos, nosotros somos convencidos, refleja las expectativas del magisterio
y responde también a la necesidad del Estado de atender como corresponde la educación. Cuando decimos como primer punto y central la defensa de la escuela pública, planteamos nosotros que el Estado debe cumplir con un acuerdo que hace 15 años se estableció del 6% del PBI para educación, cosa que hasta la fecha no se cumple. Actualmente, ¿cuál es el monto, el presupuesto Más o menos destinado? estamos en 3,9 del Producto Bruto Interno para el sector de Tendrá que educación. ser progresivo, ¿no? Porque Si se aumenta el presupuesto, vamos a tener la seguridad de que va a haber más y mejor infraestructura. Vamos a poder acceder y lograr la calidad en educación, que es un natural deseo. Vamos a poder tener equidad, alimentación, capacitaciones, mejores remuneraciones para los trabajadores. Este tema para nosotros es central y por eso consideramos que el gobierno está siendo decidioso al postergar el inicio ya de la reunión. Y como decía muy bien Alfredo, y es preocupación de los trabajadores de la educación, un tema central, mira, el sistema de pensiones. Es inconcebible e indigno que un maestro al cesar tenga como pensión 680 nuevos soles. Es injustificado, insensible que hasta la fecha este tema no haya sido abordado, atendido ni canalizado su solución. Es necesario la atención de los auxiliares de educación, de los maestros contratados. Es importante que el gobierno cumpla con la ley, y la ley establecía que a los profesores se le otorgaba el 30% de bonificación adicional por preparación de clases, que ha significado acumular una deuda inmensa que incluso el mismo gobierno desatiende lo que el Poder Judicial le dice, en el sentido de pague a los maestros su derecho. Exigimos presupuestos idóneos. Si hacemos una recapitulación, profesor Lucio Castro, del año pasado, ustedes han tenido, ¿no es cierto?, aumentos, si no me equivoco, entre febrero y marzo, luego en agosto, luego hasta fines de año, que se adelantó de diciembre a noviembre, de manera que han ganado, de alguna forma, terreno, o podríamos decir que han logrado eco en sus demandas. Sí, mire, efectivamente ha habido un incremento, un avance, eso no podemos desconocer, es producto también de una medida de lucha que hicimos el 13 de julio. No hay, por lo tanto, ninguna amenaza, ni peligro, ni riesgo, digamos, de huelga, o de que algo podría pasar, digamos, porque se está anunciando, ciertamente, el señor Castillo, que usted ya sé que deslindan con él, está anunciando una posible huelga, luego de poderse reunir con el gremio. El magisterio debe diferenciar quienes representan a una organización y quienes tienen una representación totalmente individual, emotiva y pragmática. Nosotros el día de ayer ha empezado nuestra asamblea, hoy día continúa lo que decide el magisterio. ¿Qué están definiendo en la asamblea? Bueno, ahorita se está haciendo un análisis de la situación educativa. A nosotros nos preocupa que el Ministerio de Educación no nos haya llamado para poder debatir nuestro pliego de reclamo o instalar la mesa de trato directo. Hay varias regiones que están trayendo pronunciamiento para ir a una movilización al Ministerio de Educación el día de mañana. Posiblemente lo realicemos siempre y cuando sea un acuerdo democrático de la mayoría de las regiones. Entonces, eso es la preocupación permanente que está en la cancha, en este caso concreto del Ministerio de Educación, y también debe haber una decisión política de parte del gobierno. Comprenderá usted, señor Velázquez, que ese es un tema que preocupa muchísimo, porque eso no lo vimos en la huelga del magisterio. En la huelga del magisterio, el señor Castillo cobró relevancia, y usted ha dicho que él apeló a la emoción de los maestros y que perdieron piso, pero es que se perdió piso. Ahora él señala que podría haber una huelga en el magisterio, asustando un poco a la población, anuncia también un encuentro o una jornada de ellos, ¿no es cierto?, 2 y 3 de febrero. Lo cierto es que ustedes no tienen nada que ver con ese tema, ¿no es cierto? En el magisterio indudablemente existe mucho malestar. El magisterio siente que de parte del Estado ha habido una desatención a su profesión y al ejercicio de su labor. Y corresponde al gobierno demostrar que hay preocupación por la educación, por los trabajadores de la educación. Y el pliego de reclamos va a evidenciar justamente la preocupación por atender la problemática de los maestros de parte del gobierno. Si esta problemática es atendida y estos puntos que estamos planteando son absolutamente factibles y hacederos, correcto, el gobierno va a demostrar que atiende, soluciona la problemática, y los trabajadores como respuesta natural van a desarrollar una labor normal. Pero si el gobierno desatiende, si el gobierno no soluciona estos problemas que son urgentes de atender, definitivamente ese malestar se va a traducir en una forma natural que tienen los trabajadores. ¿Qué dice el documento? Me parece que el documento estipula incluso que podría haber ahí huelga o alguna otra situación, ¿no? El decreto supremo 013, que es el que regula la negociación colectiva, establece que si no llegamos a un nivel de acuerdo con el gobierno, entonces los trabajadores tienen la posibilidad de acceder a una conciliación primero
luego a una huelga o arbitraje. Pero esa va a ser una decisión definitivamente que los trabajadores van a adoptar y nosotros como dirigentes vamos a implementar. Señor Velázquez, ¿en qué está en este momento, en qué se encuentra la situación de las mesas de diálogo? ¿Cuándo arranca la primera? ¿Ya están instaladas? ¿Cómo va la situación con el minero? En cierto modo, a nivel de las regiones se vienen instalando, vienen conversando. Nosotros eso saludamos, sin embargo, no solamente es escuchar, sino esencialmente de esa escucha tiene que construirse alternativa de solución. La problemática del magisterio no solamente depende del SUTEP, no solamente de los maestros, sino de todos los actores, incluso otro tipo de organizaciones. Es complicado entender muchas veces, señor Velázquez, porque lo que se ve es que a nivel del magisterio hay diversas organizaciones. Ustedes han dicho que muchas veces el Minedu concerta o dialoga con quienes no representan al magisterio. Una exhortación, un pedido. Hacemos en primera instancia un llamado al presidente de la República, al ministro de Educación, a respetar la Constitución política, los acuerdos internacionales con la OIT, el acuerdo 115, el acuerdo 87, el decreto supremo 082 y todas las normas vigentes. Perfecto. Y en esa perspectiva debemos ya inmediatamente instalar la mesa de trato directo. Esperemos que mañana cuando visitemos, siempre y cuando hoy día lo acuerde la Asamblea, nos dé ya el cronograma y la fecha de instalación de mesa de trato directo. Con esto termino. ¿A qué se compromete el SUTEP, señor? ¿A qué se compromete en ese momento con los niños, principalmente con los alumnos de todo el país? No tiene una relación directa, por ejemplo, con lo que promulga el señor Castillo, que no quiere ni siquiera a los venezolanos, que los venezolanos no deben estar contratados, una serie de hechos, ¿no? ¿Ustedes no tienen nada que ver con ese tema? Deslindan categóricamente. Nosotros, los maestros del Perú, hemos, además de establecido expresamente el compromiso, evidenciado un nivel de preocupación por enfrentar y superar los problemas de la educación. Los maestros del Perú estamos convencidos que estamos encaminados a responder a las expectativas que tienen los padres de familia, los alumnos, la sociedad. Hoy los cambios se han dado de manera vertiginosa y los maestros hacemos, a pesar de la precariedad económica... Se comprometen también a seguir formándose, a seguir por supuesto. O sea, los maestros están hoy día internados en una campaña muy fuerte de actualización, de desarrollo profesional y académico, a pesar de la precariedad. Y eso consideramos va a significar un beneficio para la educación, un beneficio para los alumnos y una valoración para los maestros. Y esperamos que el gobierno entienda que esa preocupación tiene que ser también compensada con la debida atención. Al ministro, y ahí reitero lo que Alfredo señalaba, al ministro de Educación, al presidente de la República le decimos, está muy bien las mesas técnicas, pero es fundamental que cumpla con la ley. ¿Y qué significa cumplir con la ley? Iniciar la negociación colectiva y atender los problemas de los maestros del Perú, los trabajadores de educación. El espíritu de trabajo del SUTEP, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú, reconocido en nuestra Carta Magna, se compromete también a, digamos, a colaborar, a dialogar, a conversar, no parar. Somos una organización propositiva, democrática, y siempre, o en todo caso, nunca hemos traído solamente problemas, sino esencialmente solución a la problemática, teniendo como eje central nuestros estudiantes y obviamente la defensa de la escuela pública. Felicitaciones, gracias por estar aquí. Esperamos desde aquí novedades positivas y que el diálogo se inicie ya. Hoy y mañana tienen ustedes una jornada y tendremos después algunas informaciones sobre este encuentro. Nos acompañaron Lucio Castro Chipana, secretario de Defensa del CEN, del SUTEP, a mi lado, y Alfredo Velázquez Acosta, secretario general del SUTEP.